La poderosa palabra de nuestro Dios la encontramos en el libro del profeta Jonás, el capítulo 1, que nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El mensaje que queremos compartir con ustedes el día de hoy titula: el camino de la desobediencia. Permítanme decirles, mis amados oyentes, que con relación al libro de Jonás hay algunas posturas. Unos dicen que, por ejemplo, este libro de Jonás es simplemente una fábula, mientras que otras personas afirman que realmente el libro de Jonás es un libro profético histórico. Bueno, la palabra del Señor en Segunda de Reyes, el capítulo 14, el verso número 25, nos habla de la existencia de este personaje llamado Jonás. Y si usted me permite leer lo que allí la palabra de nuestro Dios nos dice, nosotros vamos a encontrar inclusive que Jonás es ubicado dentro de un contexto histórico. Dice Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, refiriéndose al rey Jeroboam II, que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Efer. Este reinado de Jeroboam II ocurrió entre el año 793 al año 753 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hablando del Señor Jesús, fue Jesús quien nos enfatiza la realidad histórica de Jonás, porque Jesús dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, el libro de Jonás no debe de ser visto como una fábula, sino realmente como un suceso histórico. La Biblia dice que Dios, en su gracia, en su misericordia, se le revela a Jonás y le da un mensaje para que lo llevase a Nínive, la capital del imperio asirio. Nínive se encontraba aproximadamente a unos 800 kilómetros de distancia de donde se encontraba el pueblo de Israel, ¿no? Pero dice la Escritura, mis estimados hermanos, que Jonás no va para el norte, sino que más bien Jonás trata de irse a Tarsis, que se encontraba más o menos a unos 3.200 kilómetros al oeste de Palestina, ¿no? Note usted que Jonás no quiere ir a Nínive, que se encontraba a 800 kilómetros, sino que Jonás emprende viaje para Tarsis, que se encontraba a 3.200 kilómetros al oeste de Palestina. El mensaje de Dios para Jonás fue claro. Dios le dijo: levántate y ve. Pero la Escritura dice que Jonás descendió a Jope, y usted va a encontrar que 3 veces en el relato bíblico se dice que Jonás descendió, entró en un barco, bajó al interior del barco para finalmente descender al vientre del pez. Permítame leer estos textos que son importantes. En el verso 3 dice la Escritura:
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Note usted, Jonás desciende a Jope. En segundo lugar, usted encuentra que Jonás desciende al interior del barco en el que viajaba para Tarsis. Y finalmente él desciende al vientre de ese gran pez. Entonces vamos a extraer algunas verdades de este camino de la desobediencia por el cual transitó Jonás. En primer lugar, permítame decirle que el camino de la desobediencia siempre será un camino mucho más largo. El camino de la obediencia es un camino corto. El camino de la desobediencia siempre será un camino mucho más largo. Jonás debía de haber ido a Nínive, que se encontraba a 800 kilómetros, pero él prefiere hacer un viaje de 3.200 kilómetros rumbo a Tarsis. El camino de la desobediencia siempre será un camino mucho más largo. Pero este camino de la desobediencia no solamente será un camino mucho más largo, sino que será un camino mucho más difícil y será un camino extremadamente costoso. Miren ustedes, por ejemplo, encontramos aquí que este camino de Jonás es un camino de la vergüenza, ¿no? Un camino de la insensibilidad. Es un camino donde Jonás va a experimentar las tormentas. Es por eso que la palabra del Señor nos aconseja que obedezcamos. Es mucho más sabio, es mucho más inteligente, es mucho más fácil, es mucho más rentable el camino de la obediencia. Pero el camino de la desobediencia no solamente es un camino más largo, no solamente es un camino mucho más difícil, sino que el camino de la desobediencia es un camino donde uno constantemente va a experimentar un proceso de descenso. Note usted que el descenso de Jonás fue un descenso progresivo. Primero descendió a Jope. Después, cuando entró en el barco, descendió a la parte baja del barco para finalmente descender a las profundidades del mar y allí ser tragado por un gran pez y descender hasta el vientre del pez. Y cuando Jonás habla de esta experiencia, Jonás dice que él había sido echado a lo profundo en medio de los mares, y dice la escritura que descendió él en el verso 2 del capítulo 6 a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y la escritura señala que Dios, en las palabras de Jonás, Dios sacó su alma del Seol. Entonces el camino de la desobediencia siempre será un camino de descenso. Pero permítame decir también que este camino de desobediencia, que es un camino largo, que es un camino difícil, que es un camino doloroso, que es un camino donde uno empieza a descender espiritualmente, es un camino que solamente puede ser detenido por el arrepentimiento y la confesión. No hay ninguna otra acción que pueda detener este descenso vertiginoso en el camino de la desobediencia. No son las buenas obras, no son las promesas de enmienda, no son las afirmaciones de que a partir de mañana yo voy a ser completamente diferente. No, el camino de la desobediencia solamente se detiene por medio de la confesión, del arrepentimiento. Y eso fue, estimados hermanos y amigos, lo que hizo Jonás, ¿no? Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez, pidiéndole a Dios
misericordia. Y dice la Escritura que Dios fue amplio en perdonar y Dios restituyó a Jonás. La Biblia nos señala que Dios pone delante de nosotros dos caminos. Un camino de vida, un camino de bendición, un camino de éxito. Pero este camino está caracterizado por la presencia de Dios durante este camino. Ese camino es el camino de la obediencia. Eso lo encuentra usted en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 28, las consecuencias de la obediencia. Benditos seremos al acostarnos, al levantarnos, al entrar, al salir. Benditos seremos en la ciudad, benditos seremos en el campo. Bendito será el fruto de nuestro vientre, el fruto de nuestra tierra, el fruto de nuestros rebaños, etcétera, etcétera. Pero también Dios pone un camino de desobediencia delante de nosotros. ¿Cómo es este camino de desobediencia? Bueno, lo hemos ilustrado por medio de la historia de Jonás. Es un camino mucho más largo, es un camino muy, muy difícil, muy doloroso, es un camino de humillación, de vergüenza, es un camino de descenso. Los que perennemente caminan por el camino de la desobediencia siempre van a ir descendiendo, y si no se arrepienten descenderán hasta lo más profundo, donde la Biblia señala que existe ese lugar que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Entonces depende de nosotros en cuál de estos dos caminos vamos a caminar, ¿no? O en el camino de la obediencia o en el camino de la desobediencia. Le aconsejo que camine en el camino de la obediencia para que viva usted, su familia y las generaciones venideras. Vale la pena transitar por el camino de la obediencia. Mire que no hay tres caminos. No hay un camino donde hay mitad obediencia y mitad desobediencia. No, hay solo dos caminos. O se obedece o se desobedece. Escoja pues la vida y la bendición para usted y para los suyos a través del camino de la obediencia. Muchas gracias, ha sido un placer. Este es su servidor, el pastor José Pisa. Les agradece su atención, que esta palabra le pueda bendecir, le pueda edificar. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén y amén.